Ya apagué el celular para que no empiece a sonar como el martes, que me volvió loco. Así que bueno, ya vamos a disponernos a dirigirnos a Dios en oración, pidiéndole que Él sea quien hable por medio de su palabra. ¿Ustedes me escuchan bien? Bien. Oramos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de juntarnos, aunque sea mediante el Zoom, Padre Celestial, para poder abrir tu palabra, para poder aprender de ella, pero también, Padre Celestial, para explicar a nuestros amigos la necesidad que hay de acercarse a ti, de encontrarte a ti, Padre Celestial. Padre Celestial, pedimos para que en esta noche sea tu palabra la que trabaje en cada uno de los corazones y que podamos salir gozosos de haber aprendido y más todavía, Padre Celestial, de tener un alma nueva en nuestra congregación. Dejamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hace un par de domingos, cuando creo que fue el último domingo que tuvimos de reunión presencial en la iglesia, a mí me tocó hablar y había desarrollado parte del capítulo 18 de Primera Reyes, cuando Elías tiene ese encuentro con los profetas de Baal. Y, y vamos a seguir mirando un poquito porque nos había quedado alguna cosita colgada que no la quise desarrollar por el tiempo, pero si recordamos un cachito, Elías se enfrentó al rey para pedirle que juntara a todo el pueblo y para que fueran todos los profetas de Baal. Y también pidió que fueran los de Acera. Y cuando estuvieron reunidos, Elías empezó a hablarles a ellos. Elías tenía un propósito, y ese propósito, ¿cuál era? De poder hacer comprender al pueblo de Dios el camino que estaban llevando equivocadamente. Y esto es algo que, si miramos un poquito la historia del pueblo de Israel, encontramos que tiene muchos deslices, muchas caídas, muchos desvíos en el camino que les pedía a nuestro Dios que anduvieran. Y si miramos cómo es la humanidad, ya vamos sacándole a la responsabilidad al pueblo judío, sino a todos, vemos que es así la humanidad, 2 por 3 dando la espalda a Dios. Y recién decía Denise que su director le había pedido, por más que no creen, ellos argumentan que no creen en Dios, piden, cuando están pasando por un momento difícil, piden que los pongamos en oración. A mí me ha pasado en varias oportunidades, o en una de ellas me dijeron, a vos que te escucha Dios, ¿por qué no le pedís por mi prima que está muy mal? Y la verdad que es un buen reconocimiento, pero también es una buena puerta que se nos abre para poderles explicar que Dios también los puede escuchar a ellos y que hay una posibilidad, y esa posibilidad la tienen en sus manos. En otra oportunidad también me pidieron por el padre, que es un acérrimo ateo, el padre y por supuesto el hijo también. Pero cuando tuvo un accidente cerebrovascular y un par de infartos y otras cosas más, Guillermo, habla con Dios por mi papá. Y ustedes saben que el ser humano, cuando estamos pasando momentos difíciles, es como que baja la guardia, pero cuando esta situación pasa, es como que volvemos a ponernos en defensa y cuando uno quiere ir con el mensaje y busca la oportunidad, automáticamente se cierran ellos. Así que nosotros tenemos una herramienta muy importante, queridos hermanos, que es el de poder orar. Y poder orar por cada uno de ellos, no solamente por quienes están enfermos,
sino por aquellos que tienen enfermos el corazón, argumentando de que Dios no existe. Y ustedes saben que en el pasaje los profetas de Baal decían que únicamente el Dios de ellos era el verdadero. Y cuando hicieron toda esta situación, que levantaron el lugar donde poner los becerros y pusieron los animales, el Dios de Baal no respondió en ningún momento. El Dios de Baal, de los profetas de Baal, pareciera, como decía Elías, se fue a dormir, está en otro tema, no los escucha. Pero aún así, llegó el momento en que Elías tuvo que actuar, y Elías sabía cómo Dios le iba a responder. Y vamos a leer desde el versículo 36 hasta el 40. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron a Jehová y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y el versículo 40, que no lo habíamos leído en la última reunión, dice: entonces Elías les dijo: prended los profetas, para que no escape ninguno. Y ellos prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Ustedes saben que el objetivo de Elías era que el pueblo de Dios pudiera reconocer que estaba en el camino errado. Y en el versículo 39 dice que el pueblo se postró, una actitud de humillación, y dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué hermoso reconocimiento cuando podemos ver que la gente reconoce que hay un ser superior. Qué hermoso es cuando podemos decirle a quienes no lo tienen: la base de tu solución es Cristo. ¿Saben qué? El versículo 40, que yo lo había dejado para otro momento, es un versículo que muchas veces nos preguntamos por qué es un versículo sangriento y por qué está en la Biblia, y porque tiene una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. Ustedes saben que en el tiempo en que vivimos, en el tiempo de distintas ideas de libertades, muchos autores que se dicen ser cristianos, creyentes, critican la actitud de Elías. Y yo digo que Elías estaba viviendo en un momento en la que se estaba practicando, estaban en el periodo de la ley. Y saben que la ley era clara y precisa. Si yo los invito a compartir unos versículos para ver por qué Elías tomó esta decisión. ¿Por qué Elías entendió que tenía que matar al pueblo? No es para que salgan a decir que en la iglesia hoy se dijo algo y que hay que matar a otro que esté con otro testimonio. No, paremos la moto, no es ese el pensamiento. En ese momento, Elías estaba bajo el periodo de la ley. Y dice Deuteronomio 13, 1 al 5, los invito a buscarlo. Y cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle,
No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños has de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de medio de ti. Duras las palabras de acá de Moisés cuando escribían Deuteronomios. Y si me permiten, nos vamos a Deuteronomio 18:20, que dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hermanos, era bien clara el mensaje. Había que erradicar el pecado. Había que sacar que no quedara ningún porcentaje que pudiera de vuelta volver a hacer caer el pueblo de Dios. Y me acuerdo del texto que habla de la levadura, que dice que el pequeño pecado va leudando la levadura y hace que el pueblo de Dios, hace que el Hijo de Dios pierda esa comunión, que pierda ese sentido del amor por nuestro Dios y por nuestro Señor. Miren, hay momentos que la vida del creyente no es fácil, y yo pensaba en cuántas veces el Señor nos habla por su palabra, cuántas veces nos habla para que podamos sacar todas las cosas que están estorbando nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cuál es la actitud que tengo yo para obedecer a nuestro Dios? Miren, Matthew Henry sobre McDonald, perdón, sobre este versículo dice: la confesión de los pecados y la obediencia a la palabra de Dios son los pasos para tener una vida llena de bendición. El pueblo de Israel tuvo que confesar, reconoció y empezó a obedecer. Elías obedeció al mandato que tenía, erradicar el pecado. ¿Saben qué? Si Elías no hubiera erradicado el pecado, pasado un par de años, los profetas de Baal iban a estar de vuelta al frente de todo el pueblo de Israel en la parte espiritual. Miren, hoy nosotros no estamos en el periodo de la ley. Romanos 10:4 los invito a leer. Romanos 10:4 dice lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel. Tuvimos un mensaje en la Cena del Señor que, lástima que no se pudo grabar para poder volverlo a escuchar. Pero la verdad, hermanos, tenemos que estar pensando qué es Cristo en nuestra vida. Y saben que muchas veces tenemos que pensar
que el Señor Jesucristo, como dijo Marcos, vino con un propósito claro y preciso, que éramos nosotros. Y saben que es tan claro y tan preciso que dio su vida, no le importó, no escatimó nada. Acá estoy, y obedeció. Mientras Marcos hablaba, a mí se me venían las palabras del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Él sabía. ¿Saben qué? En todo el tiempo que el pueblo de Israel, en toda la historia, hubieron periodos de silencio en la que Dios estuvo alejado de su pueblo. Pero no porque Dios quiso, sino porque el pueblo se fue hacia otros carriles. Y la pregunta mía del millón en esta noche es: ¿cómo me encuentro yo? ¿Estoy sacando todas estas cosas que tengo que sacar de mi vida? ¿Estoy sacando lo que perturba el crecimiento mío en la vida cristiana? Miren, hay a veces que decimos, pero si es tan lindo esto. Yo el otro día estaba leyendo de vuelta en la vida de Lot y su mujer. Abraham hizo lo imposible para poder sacarlos. ¿Y Eva qué hizo? Simplemente añorar para atrás y tratar de recordar lo que estaba dejando. Y muchas veces en nuestra vida añoramos cosas de nuestro pasado que no nos perturban, no nos permiten crecer. Pero también, querido amigo, vos posiblemente están invitado en esta noche a escuchar la palabra de Dios, y posiblemente vos digas que tu vida hay cosas que no van, que tu vida es un desastre, que estás pasando con momentos difíciles, pero posiblemente digas que tú eres bueno y no entiendes el por qué te toca vivir. Y digo esto porque en este último tiempo, no solamente ser gerente de una entidad financiera, sino me ha tocado ser el psicólogo de algunos compañeros, y me decía una compañera, ¿por qué me pasa todo a mí? ¿Qué he hecho yo para que me pase esto? Y es muy claro lo que dice Romanos 3:1, porque escrito está, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo buscamos en los momentos difíciles, pero no lo seguimos. ¿Está? La humanidad lo busca en los momentos difíciles, pero después se olvida de Dios. Todos se desviaron a una, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios tuvo que utilizar a un Elías que venía de una zona totalmente distinta, difícil. Tuvo que traerlo a donde estaba el pueblo de Israel. Y Elías fue utilizado por Dios para que el pueblo de Israel se pueda encontrar con él. Y sabes, querido hermano, que en estos tiempos de pandemia no tenemos la posibilidad de abrir las puertas del local, pero el Señor tiene muchos elementos para poder entregar la palabra de Él. Y sabes qué, querido hermano, uno eres tú, uno soy yo. El Señor, en este tiempo de pandemia, está queriendo que actuemos como profetas, como siervos de Dios, llevando el mensaje de salvación. Y el mensaje es claro y preciso.
No hay uno que sea justo, no hay ni uno. Y el mismo Romanos, querido amigo, Romanos 3:23, es preciso, como dice el mensaje, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El llevar un mensaje hacia otros ídolos, el querer adorar a otros ídolos, te aleja de Dios. El querer vivir una vida de este mundo como la ofrece el mundo, te aleja de Dios. El no querer reconocerlo a Dios como Salvador, te aleja de Él. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de tener la vida segura, de estar pensando que cuando Dios nos venga a buscar, estaremos todos juntos con Él. Y sabes qué, si vamos mirando un poquito en este libro de Romanos, dice, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña el versículo 40 de Primera Reyes 18? Que necesitamos mirar para dentro de nuestras vidas. Necesitamos erradicar todo lo que no hay. Y sobre todas las cosas, querido amigo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, darte cuenta que vas en el camino errado, darte cuenta que estás transitando el mismo camino que transitaba el pueblo de Israel. Romanos 8:10 dice, perdón, Romanos 5:8, si no me equivoco, sí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tienes alguna duda de que el Señor Jesucristo murió por ti? ¿Tienes alguna duda de que estás viviendo en el pecado? Cuesta reconocerlo, pero ¿por qué no hacer como el pueblo de Israel y decir las palabras del versículo de Primera Reyes 18, versículo 39? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Querido amigo, querida amiga, charla con quien tengas al lado, habla con quien tengas al lado, si tienes alguna duda. Pero por sobre todas las cosas, tratémonos de que puedas en esta noche entender la necesidad de acercarse al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Ojalá que puedas entender, ojalá que puedas comprender la necesidad urgente, urgente de encontrarte con Cristo. Dios te bendiga. Gracias, Guillermo, por esta palabra y, como decís, encontrarse con el Señor. Yo, mientras vos hablabas y me recordaba del jueves. El jueves me tocó trabajar con dos muchachos ahí en la empresa y en un momento, viste que el Señor guía la charla, se dio que los dos eran creyentes, cada uno en una iglesia diferente, el mayor estaba apartado hace algunos años, y bueno, y hablábamos de esto, de que el amor y que Dios es Dios, Dios es el Dios, ¿sí? Y bueno, le voy a pedir que estén orando por Rodrigo y por Carlos, ¿sí? Son los dos compañeros. Los dos están en una situación difícil y bueno, hablábamos de esto, de que el que puede solucionar todas las cosas y a quien tenemos que ir
que nos ama, me acordaba también del mensaje de Marco, que nos ama sobre todo es nuestro Señor. Tenemos una palabra de oración para terminar esta reunión, ¿sí?